Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estos son los titulares clave de la semana. En página internacional destacamos las emisiones de metano porque alcanzan un nuevo récord. Nos fijamos en el conflicto en Oriente Medio y en el inédito ataque de Irán a Israel. En Argentina nos detenemos en la nueva versión de la ley Ómnibus. Hablaremos de la nueva alianza militar entre Japón y Estados Unidos y también de las limitaciones a las exportaciones que ha impuesto Turquía a Israel, parada en Senegal por su gabinete ministerial tecnocrático con Sonko al frente. Y terminamos en China, ya que la Unión Europea investiga a las empresas de energía eólica del país asiático. Vamos ya con esas emisiones de metano que alcanzan, como decíamos, un nuevo récord. De acuerdo al informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones de metano vinculadas al sector de la energía ascendieron en 2023 a 130 millones de toneladas, el máximo de la serie histórica. En el lado positivo, la institución prevé un cambio de tendencia en los próximos años. No descarta incluso que el punto de inflexión se alcance en 2024. Estima que los compromisos anunciados en la última conferencia de la ONU sobre el cambio climático podrían reducir el volumen de las emisiones en un 50% para finales de esta década. Este objetivo no debería implicar un esfuerzo financiero desmesurado. Según la IEA, el 40% de las emisiones vinculadas a la extracción y el tratamiento de hidrocarburos podrían evitarse a un coste marginal cercano a cero, dado que el gas capturado en estos procesos podría venderse en los mercados internacionales. Ahora bien, el organismo destaca la necesidad de concretar los compromisos anunciados, ya que de momento, en la mayoría de los casos, se desconocen las actuaciones que los distintos actores económicos pretenden acometer. La reducción de las emisiones de metano constituye una de las principales medidas necesarias para frenar el cambio climático. Se calcula que el aumento de las temperaturas obedece entre un 30 y un 50% a la emisión de este gas. Dada su estructura molecular, el metano tiene un poder de calentamiento en la atmósfera 80 veces mayor que el dióxido de carbono. Nos fijamos con especial atención en ese conflicto en Oriente Medio y en ese inédito ataque de Irán a Israel. Acción, reacción, tal y como se temía. Oriente Medio ha escrito esta semana un nuevo capítulo en la peligrosa dinámica de hostilidades. En la madrugada del 14 de abril, Teherán cumplió su amenaza de responder al bombardeo de su consulado en Damasco hace 2 semanas. El país persa llevó a cabo un inédito ataque con el lanzamiento de 30 misiles de crucero, 120 misiles balísticos y una miríada de drones Shahed 136 similares a los utilizados por Rusia en la guerra contra Ucrania. La acción elegida por Irán para responder a la muerte de varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria constituye un cambio radical respecto a la estrategia empleada en los últimos años, caracterizada por la instrumentalización de las operaciones militares a través de las milicias proxy. La inmediatez de la respuesta supone asimismo un cambio de paradigma respecto a la denominada paciencia estratégica empleada por Teherán en la última década. El ataque directo a Israel, algo que nunca había ocurrido hasta ahora, ha sido interpretado como una maniobra para restaurar su capacidad de disuasión. En clave interna, la ofensiva denominada Promesa Verdadera pretendía apaciguar las presiones de los sectores más ultranacionalistas que exigían medidas contundentes contra Tel Aviv. La acción del 14 de abril tuvo otra particularidad, la sorprendente telegrafía del ataque. De acuerdo a la información publicada, Teherán avisó de la operación con 72 horas de antelación a Estados Unidos, a través de países mediadores, entre ellos Turquía. Resultó llamativo asimismo el uso masivo de este tipo de drones, unas aeronaves lentas y fácilmente rastreables, incluso para la población civil de Irak y Jordania, a tenor de los vídeos que fueron publicados a medida que los drones recorrían el trayecto entre Irán e Israel. Según las autoridades hebreas, todos los drones y el 99% de los proyectiles fueron neutralizados, una maniobra defensiva que contó con la participación de Estados Unidos, Francia, Jordania y Reino Unido. Todos los Shahed 136 fueron derribados antes de entrar en el espacio aéreo israelí, al igual que más del 80% de los misiles de crucero. De acuerdo al gobierno hebreo, los proyectiles que no fueron derribados no causaron víctimas mortales ni provocaron daños importantes en sus instalaciones militares.
Y la pregunta que nos hacemos es ¿y ahora qué? Las particularidades de la operación, anticipar los movimientos al enemigo y utilizar drones fácilmente neutralizables, hace pensar que el objetivo de Irán era demostrar su músculo militar sin provocar daños severos que pudieran forzar a Israel a iniciar un conflicto armado. En cualquier caso, supone un paso más en la peligrosa dinámica de hostilidades en la que se ha adentrado la histórica rivalidad entre los dos países, una espiral de agresiones que está desplazando a la región hacia terreno desconocido de consecuencias difíciles de anticipar. La incógnita radica ahora en la respuesta que llevará a cabo Tel Aviv en un nuevo ejercicio de acción-reacción. La estrategia que adoptará el país hebreo no es evidente. Algunos ministros, como Ben-Gvir, al frente de la Seguridad Nacional, han defendido públicamente efectuar un contraataque aplastante. Otros, en cambio, se han limitado a señalar que se responderá en el momento adecuado. Ante el riesgo de que se cumplan los peores escenarios, el presidente norteamericano, Joe Biden, ha presionado al primer ministro Netanyahu para que apueste por la vía diplomática y ha advertido de que el ejército estadounidense no participará en una posible respuesta militar. Nos desplazamos ahora hasta Latinoamérica porque el gobierno argentino ha dado a conocer el pasado 9 de abril la nueva versión de su proyecto más ambicioso y polémico, la bautizada como Ley Ómnibus, por la cantidad y heterogeneidad de sus medidas. Tras 2 meses de arduas negociaciones, esta nueva propuesta reduce significativamente el número de artículos respecto a la versión inicial que fue rechazada en febrero, de 600 a 279 artículos, eliminando muchas disposiciones especialmente controvertidas. En particular, la nueva versión reintroduce el impuesto a las ganancias para ciertos niveles de ingresos y contempla una amnistía fiscal para empresas que regularicen empleados informales y repatrien fondos. La reforma laboral, que anteriormente era parte del proyecto, se espera que se presente por separado y de manera más acotada. Además, se reduce la lista de empresas estatales sujetas a privatización, que ahora incluye solo 18 empresas en lugar de 40, incluida Aerolíneas Argentinas y la privatización parcial del Banco Nacional Estatal. Milei, sin embargo, no ha renunciado en esta nueva versión a las atribuciones legislativas de emergencia en materia administrativa y económica que los diputados se negaron a otorgarle en febrero. Pero ahora les pide por un solo año, en lugar de los 2 prorrogables por otros 2 del texto original, y con el compromiso de informar al Congreso todos los meses de los resultados obtenidos. Estas modificaciones reflejan un intento de abordar las preocupaciones que llevaron al rechazo de la versión anterior. El gobierno espera que este nuevo borrador se vote el 24 de este mes. Sin embargo, las divisiones internas en el partido de Milei han cobrado importancia la semana pasada con la expulsión de Óscar Zago, líder del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, quien formará su propio grupo, lo que podría complicar todavía más la aprobación de esta controvertida reforma. Más asuntos. Estados Unidos y Japón acordaron el 10 de abril el mayor acuerdo de colaboración militar desde la firma en 1960 del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua. Entre otros, los dos países se comprometieron a modernizar las estructuras de mando, mejorar el intercambio de información, reforzar la colaboración entre las agencias espaciales y a desarrollar proyectos conjuntos de nuevas tecnologías. Además, diseñarán junto con Australia una nueva arquitectura de defensa aérea. Representantes de ambas delegaciones destacaron la necesidad de modernizar y adecuar la alianza a las nuevas amenazas globales, especialmente los desafíos planteados por Pekín, entre ellos sus aspiraciones territoriales en el Mar del Sur de China. El acuerdo se materializó en la cumbre bilateral celebrada esta semana en Washington. El presidente norteamericano Joe Biden subrayó que la alianza con Japón nunca había sido tan sólida. Ahora nuestros países, dijo Biden, construyen una coalición aún más firme y un Indo-Pacífico más fuerte que nunca. Y hablamos de las limitaciones a la exportación que Turquía ha impuesto a Israel. Turquía prohibió el pasado 9 de abril la exportación de 54 productos a Israel, entre los que se incluyen productos de acero, fertilizantes y combustibles para aviones, en respuesta a la negativa israelí a facilitar el envío de ayuda turca a Gaza. Turquía ha denunciado a Israel por su campaña en Gaza, que inició tras la incursión del grupo militante palestino Hamas el 7 de octubre. Ankara ha pedido un alto el fuego inmediato y ha apoyado medidas para juzgar a Israel por genocidio, pero se había resistido a elevar la confrontación al conflicto comercial. Antes de que estallaran los combates en Gaza el pasado mes de octubre, Erdogan y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaban explorando vías para aumentar la cooperación en energía y comercio y avanzar en un incipiente deshielo de las relaciones tras más de una década de tensiones.
Sin embargo, desde entonces las relaciones bilaterales han descarrilado. En concreto, las exportaciones turcas a Israel durante los 5 primeros meses de la guerra se hundieron un 28%. Se trata de una caída muy significativa, teniendo en cuenta que es el quinto proveedor del Estado judío. Las autoridades turcas han decidido restringir las exportaciones después de que miles de manifestantes islamistas salieran a la calle a denunciar que Turquía siguiese manteniendo relaciones comerciales con Israel. Además, las manifestaciones tuvieron lugar una semana después de que el presidente sufriera una derrota histórica en las elecciones locales, donde miles de votantes conservadores apoyaron a un partido islamista rival que adoptó una línea más dura contra Israel. Hacemos parada en Senegal y nos fijamos en su gabinete ministerial tecnocrático con Sonko al frente. Tras la inauguración de su mandato presidencial, Diomaye Faye ha nombrado a su mentor y colega Ousmane Sonko como primer ministro. La victoria de Faye en las elecciones senegalesas, celebradas con un mes de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista, generó tanto optimismo como inquietud. Lo primero por confirmar la buena salud de la democracia senegalesa. Lo segundo por las reformas radicales propuestas por Faye y Sonko en campaña. No obstante, los temores se están calmando tras el nombramiento de un gabinete ministerial con un perfil muy técnico, con el que Faye intenta señalar que no pretende amenazar los intereses económicos ni las relaciones internacionales del país. Destacan los perfiles del ministro de Economía, Abdourahmane Sarr, previamente en el Fondo Monetario Internacional, y de la ministra de Exteriores, Yassine Fall, economista jefe en las Naciones Unidas. Sorprende que no se haya incorporado al gabinete Aminata Touré, quien fuera primera ministra del expresidente Macky Sall, pero que desde 2022 ha sido una de las principales valedoras de Sonko. Según lo anunciado, las principales medidas del nuevo gabinete irán destinadas a favorecer el crecimiento económico y lograr una mayor recaudación fiscal. A su vez, Faye apostará por una mayor transparencia en el sector público. En contra de lo dicho en campaña, nos espera un intento serio de renegociar los contratos de explotación de los yacimientos hidrocarburíferos, aunque es un riesgo que no se puede descartar por completo. Del mismo modo, tampoco se anticipa una salida de la Unión Monetaria del franco CFA. Y terminamos hablándoles de una investigación a las empresas chinas de energía eólica. La Comisión Europea anunciaba ayer la apertura de una investigación antisubvenciones sobre las empresas chinas que licitan para el desarrollo de parques eólicos en toda la Unión Europea. El reglamento sobre subvenciones extranjeras otorga a la Comisión Europea nuevos poderes para impedir que empresas subvencionadas por gobiernos extranjeros participen en licitaciones públicas, adquisiciones y fusiones en el mercado único. Bruselas ya ha abierto 2 investigaciones contra empresas chinas en virtud del nuevo reglamento que se aprobó el pasado año. Una afecta a 2 empresas que licitan para contratos en un parque solar en Rumanía y la otra a un contrato de suministro de trenes eléctricos en Bulgaria. En este último caso, la empresa ferroviaria retiró su oferta poco después del inicio de la investigación. Ahora la comisión sospecha que algunos fabricantes de turbinas eólicas y otras empresas activas en el mercado interior se están beneficiando de subvenciones que les permiten ser más competitivos en precios sobre las empresas europeas, lo que crea enormes distorsiones en la competencia. En concreto, las autoridades europeas están investigando a las empresas que han participado en el desarrollo de parques eólicos en España, Grecia, Francia, Rumanía y Bulgaria. De acuerdo con la vicepresidenta de la comisión, Margrethe Vestager, China ya ha conseguido dominar el sector de los paneles solares, atrayendo inversiones extranjeras, adquiriendo tecnología y concediendo subvenciones masivas a los proveedores nacionales antes de exportar a bajo precio. El resultado es que hoy en día menos del 3% de los paneles solares instalados en Europa se fabrican en Europa. Ahora parece que está replicando esta estrategia en el desarrollo de turbinas eólicas y baterías para coches eléctricos. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.